puse un título para pensar más que nada, ¿no? ¿Es posible elegir libremente el sexo? El psicoanálisis nos enseña que la anatomía no es un destino inexorable para asumir la sexualidad. Para ello se requiere de un cuerpo consistente que soporte la sustancia gozante. Hoy nos vemos interpelados una vez más por la subjetividad de la época. Así, afianzados a la ética del psicoanálisis, sostenemos que uno de los desafíos es hacer de la sexualidad y del inconsciente el fundamento de la experiencia subjetiva. Se habla mucho en los colectivos de sexualidades, siendo numerosas las opiniones fundamentalistas. Ahora, la cuestión de la diversidad continúa planteándonos interrogantes. ¿Qué decir ante los enigmas del sexo, ante los enigmas que el sexo despierta en el sujeto? Recordemos cómo Freud vivió y construyó su pensamiento en una época donde los temas sexuales convivían con un pudor represivo, propio de la era victoriana. La sexualidad se abordaba con hipocresía, las técnicas anticonceptivas no eran difundidas, se hablaba a escondidas. Había un desmedido repudio a la homosexualidad. En ese contexto, Freud, nada ingenuo, despertó una revuelta con sus hallazgos afirmando que hay sexualidad infantil y que las mujeres también gozan. En la actualidad podemos decir que hay un empuje social a definirse tempranamente. Estas decisiones nos implican a asumir un compromiso cuidadoso del tema. El furor curandis puede llevarnos tanto a la indiferencia ante el sufrimiento como también a categorizar de normal o patológico el caso. Considerar el psicoanálisis como una herramienta nos permite pensar con Lacan qué es un hombre, qué es una mujer. Para ello se hace necesario recurrir al aporte que realizó Freud a lo largo de toda su obra. Hoy les propongo despejar el concepto de bisexualidad psíquica. La bisexualidad entendida como la convivencia de atributos femeninos y masculinos en la psiquis de todas las personas. Es un concepto que nos acerca a la reflexión sobre la elección de objeto, los procesos de identificación con los padres, los roles masculinos y femeninos y la manera como va cambiando la concepción de ellos a través del tiempo y de las diferentes culturas. Nuestra libido, dice Freud, oscila normalmente durante toda la vida entre el objeto femenino y el masculino. La tarea del psicoanálisis es investigar y descubrir los mecanismos psíquicos que determinan la decisión de la elección de objeto. La vigencia de su enseñanza nos recuerda que hay un pasaje de la condición de organismo, de viviente, al cuerpo erógeno. En su extensa obra subraya que la emergencia del sujeto se vincula fundamentalmente a tres cuestiones de la teoría y de la práctica del psicoanálisis que están anudadas desde el mismo descubrimiento freudiano: el deseo, lo sexual y lo inconsciente. Las referencias más recientes sobre el concepto freudiano de bisexualidad psíquica lo trabaja el psicoanalista Gerard Pommier diciendo, cito, en la dialéctica con el padre, si éste feminiza al castrar, esa feminización es, por un lado, excitante, pero esto mismo permite la masculinización. Este resumen de la castración define la bisexualidad psíquica, irreemplazable para abordar la relación entre el hombre y la mujer, a sabiendas de que cada uno rechaza más o menos una parte de su bisexualidad en provecho de su relación de pareja. Cierro cita. Comprobamos que la realidad propone como avance en el mundo la negación de las diferencias de los sexos.
facilitando su aparición. El mensaje es sacar del armario aquellas identidades sexuales, haciendo más visibles las distintas versiones sexuales que podríamos decir existieron siempre. Se cuestiona la teoría de la sexualidad tanto en las identificaciones como en la elección de objeto, así como los conceptos de falo y complejo de Edipo, y no menos, claro está, el concepto de perversión. De este modo, la diversidad sexual se expresa y al mismo tiempo dicta sus propias leyes. Nos lleva a preguntarnos, ¿los cambios culturales tienen incidencia en la concepción psicoanalítica de la sexualidad? Soy sexual. Así se titula un programa televisivo donde presentan un primer plano de personas inscriptas dentro de las llamadas diversidades sexuales. 8 historias sobre personas que se definen como lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, comparten encuentros donde recorren la historia de su vida en función de esa definición. Es interesante observar cómo la heterosexualidad queda por fuera de esa serie. Los fundamentos a ello es lo siguiente. Cito un artículo que dice: la invisibilidad nunca fue un problema de los heterosexuales, porque lo hetero, norma, como su prefijo lo dice, es hetero y es una de las normas por excelencia de la cultura. La heteronorma es tan poderosa que produce la presunción de heterosexualidad, salvo prueba o declaración en contrario. Se presume que todos somos heterosexuales, así que nadie precisa aclararlo. Cierro la cita del comentario. A la pregunta, ¿qué significa soy sexual?, se precipita la respuesta: se nace homosexual, se nace trans. Mientras que algunos sostienen que es adquirido y otros aseveran que no es una elección. Se enojan cuando les dicen que están eligiendo. Aquí son otras las prácticas discursivas que, según sus intereses biopolíticos y o sociales, parcializan, cubren el ser con la anatomía. En estos términos, la bisexualidad psíquica no tiene nada que ver con una bisexualidad orgánica, sino que presenta para cada sujeto la línea de separación entre lo masculino y lo femenino. Ofrece un equivalente del concepto de castración. De esta manera, entre el nombre de su sexo y la concordancia corporal con él, no siempre entra a tallar el enlace entre amor, goce y deseo. La posición del sujeto pone en entredicho el engarce pulsional entre inconsciente, cuerpo y lenguaje. Entonces, la consistencia del tejido que hace al cuerpo implica necesariamente el agujero. Las telas que cubren están hechas de agujeros. En el borde de lo imposible, la tecnología, la medicina y la farmacología acercan soluciones de las veces precipitadas. Así, podemos decir que la diferencia entre sexo nada dice de la condición estructural del sujeto. El hecho de elegir un pertenecer homo o hetero solo nos informa acerca de la diferencia sexual. Conviene establecer aquí algunas diferencias. Mientras que en el sexo mantiene una referencia directa al cuerpo biológico, la sexualidad se inscribe en el campo del humano y la cultura. Sabemos que prácticas de goce del cuerpo, y en particular genitales, las hay en todas las estructuras clínicas. Para Gerard Pommier, cada uno se verá con la distinción, por un lado, del objeto sexual y por otro, del objetivo sexual. Propone que ahí se localiza la interrogante: ¿qué quiere uno hacer con el cuerpo del otro?
Y yo agrego, con el propio cuerpo, con el de uno. Es necesario entonces diferenciar el calificativo femenino del sustantivo mujer, y lo mismo entre masculino y hombre. Eso tiene que ver con las diferencias entre el sexo anatómico y lo psíquico. Como van escuchando en este recorrido, insisto en este punto porque considero que por momentos lo pensamos como una obviedad. Bien, desde esta perspectiva, el psicoanálisis, inventado por Freud a fines del siglo XIX, inscribe la entrada del sexo en la civilización. Así, la singularidad freudiana insiste, se diferencia del discurso filosófico al plantear una relación del sexo con la verdad, que remite a la historia subjetiva de cada quien. El sujeto que interesa al psicoanálisis es un sujeto que no es dueño de su verdad. Nadie sigue una línea recta, nadie está del todo seguro de ser hombre o mujer, ni de qué quiere decir eso. Pensemos un momento en la expresión «nací en el cuerpo equivocado». No es fácil determinar qué es exactamente lo que sucede. Podría responder a un cuerpo que está condenado a prácticas de insatisfacción que imponen una búsqueda incesante, sin atractivo, resultando difícil salir indemne. La invención de Freud, al descubrir la bisexualidad psíquica, nos permite avanzar y decir que un sujeto elige una posición. Esta elección puede cambiar durante la vida de varias maneras. Por ejemplo, hay adolescentes que tienen momentos de prácticas homosexuales, como también un hombre o una mujer pueden tener una vida normativa y tener prácticas homosexuales. Así, en el malestar en la cultura, Freud insiste en el tema de la bisexualidad, diciéndonos que todo hombre presenta, bien, no vale preguntar después. Todo hombre presenta tendencias instintivas, necesidades y atributos, tanto masculinos como femeninos. Atenti, Esta antítesis sexual suele identificar con excesiva ligereza, dice Freud, la actividad con lo masculino y la pasividad con lo femenino. La confusión radica en no advertir que la posición masculina y femenina son básicamente decires, hechos de discurso que incluyen las vestimentas, pero que requieren mucho más que ese artificio. Así lo propone Lacan y nos recuerda Silvia Amigo. Recordemos la pregunta inicial. ¿Es posible elegir libremente el sexo? Es Lacan, con Freud, quien va a desarrollar los avatares de la lógica fálica. La necesidad lógica y en este sentido real de ir más allá del falo. La organización sexual infantil va a transitar del trabajo pulsional a la instauración del yo y fundamentalmente está en relación al falo. Masculino y femenino se engarzan en la significación y la función fálica que se diferencia de la identificación al falo. Es de interés destacar que quien se dirá hombre o mujer pueden identificarse más o menos problemáticamente al tipo ideal del sexo, a encarnar de acuerdo con la función fálica y a las diferencias que esta función reparte entre los sexos. Mucho después, Lacan introdujo el término de sexuación. Va a remitirse a las operaciones simbólicas necesarias que permiten reconocerse como hombre o como mujer. Esto quiere decir que no hay una sexualidad definible naturalmente. Devenir hombre o devenir mujer implica la necesidad de una elección que hunde sus raíces en el inconsciente.
En el seminario 20, Lacan escribe las fórmulas de la sexuación, un lado masculino y otro femenino, dos posiciones sexuales distintas. Todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. Todo ser que habla podrá ubicarse en cualquiera de los dos dependiendo de dónde se sitúe, haciendo argumento a la función fálica. Como no hay relación sexual, hay sí, a nivel sexual, una relación significante con el falo. Y ubicarse de un lado u otro implica una elección. Opción del sujeto que podrá oponerse, como dije antes, a su anatomía o a su estado civil. Quien se dice hombre o mujer toma posición en relación con el objeto A. Causa irreductible que en su envoltura narcisista sitúa el objeto haciendo consistencia de hombre o de mujer. Hay quienes requieren que esa consistencia sea anatómica. Casos en los que el destino sexual es incierto debido a que, aún ocupando el cuerpo sexo solicitado, el sujeto no termina de encontrar sino una nueva brecha entre el cuerpo, el lenguaje y su sexualidad, que es imposible suturar de modo absoluto, tanto en las respuestas de la psicosis como en la perversión y en la neurosis, ya que en cada una el lenguaje hace su obra. Así, la sexualidad humana depende de cómo cada sujeto resuelva su porvenir. Esta falta de garantías que implica nacer humano, pero también depende de cómo se las arregle con la diferencia entre su forma de gozar, uno de los cuales puede ser fálicamente el goce del lado masculino y el otro el goce del lado femenino. La diferencia entre ambos sexos reside en la manera de gozar de cada uno. El hombre marcha con sus goces sin decir la verdad porque su goce lo cubre todo. Podemos leer entonces que lo que permite a Lacan decir hombre es que hay al menos uno que dice no a la función fálica, y esa es la función del padre, en lo que en el discurso analítico llamamos función de la castración. En la mujer, en cambio, su goce no marcha sin el decir de la verdad, radical y profunda diferencia. Entonces, para el psicoanálisis, las operaciones de sexuación no responden a ninguna ideología. Se trata de diferenciar los discursos imperantes y las prácticas de goce del cuerpo. Hoy existe una pluralidad de modos de nombrar la sexualidad. La época nos confronta con la manifestación a cielo abierto de cierta certeza de los goces en el cuerpo. Así lo propone Liliana Donsis. La época actual puede habilitar y alojar las diversas nominaciones subjetivas que en el mejor de los casos buscan obtener una inscripción, un reconocimiento en el otro. El sujeto por venir pasa a declarar su sexo, dice Liliana, donde se juega el deseo del otro. De esta manera, en su diferencia, el trato con el cuerpo varía y sus anclajes de goce constituirán variantes clínicas, encausadas en la lógica de la sexuación. En el discurso común, la referencia al falo alude siempre de alguna manera a la suposición de la potencia de un objeto. Hay en ello una fascinación, incluso anhelos de empoderamiento. Recordemos que para el psicoanálisis el falo no es un órgano del cuerpo. Su única materialidad es significante. Lo inconsciente está en lo que decimos, dice Lacan.
Así, la singularidad de cada sujeto está en relación con lo que pasa en la sociedad. De esta manera, no hay un inconsciente previo, no hay un síntoma previo, no hay un ser previo ya constituido. Ahora, los cambios generados a nivel científico, a nivel tecnológico, ¿tienen incidencia sobre el corpus teórico psicoanalítico? El falo es el elemento del lenguaje que cumple una función lógica fundamental en la estructuración del sujeto, porque inscribe que el objeto está perdido y que hay un goce imposible de obtener. Si el deseo es deseo de falo, es porque el falo es un objeto que se inscribe por su ausencia y no por su presencia. Así nos enseña la poesía. En el decir de Spinoza, la esencia del humano es el deseo. De este modo, el deseo se encausa a partir de la inscripción de un agujero. Que dicha ausencia sea leída como falta o como amenaza, como empoderamiento o como sometimiento, eso es una interpretación de sentido que imaginariza la ausencia estructural del objeto de goce. Por eso Lacan señala en varias ocasiones que el falo es la marca significante de una privación de goce fundante de la estructura. El falo es el semblante por excelencia, es el velo, es la enmascarada. Está más ligado al significante y a los efectos de significación que a la presencia de cualquier objeto real. Eso lo separa radicalmente del órgano con el que se representa. Todo eso constituye lo que llamamos la lógica fálica. También por eso, para el psicoanálisis, el valor del falo no tiene que ver con el poder de género sobre otro, sino con los poderes de la palabra y del lenguaje. Tiene que ver con las marcas que deja el encuentro del sujeto con las palabras, los emblemas y semblante, que siempre provienen del otro y lo afectan, dejando sobre sí una huella indeleble. Preguntemos otra cosa. La sexualidad en estos tiempos son diferentes formas de una misma lógica. Nosotros, los parlantes, como nos llama Lacan, realizamos nuestro ser en el deseo. Si hablamos ahora sobre la cuestión del deseo, el deseo provendrá en parte de esa castración. De hecho, el hecho de que no haya relación sexual permite que los sujetos deseen. El abanico amplio de la cuestión con lo real y que provoca el goce en los sujetos, el deseo proviene siempre de un límite de la castración. Con el tiempo nos advertimos que para que eso suceda, el costo es la pérdida de ser, porque no hay deseo sin falta. La condición estructurante es la lógica de un efecto, el efecto del sujeto, que se constituye al precio de una falta que no soporta. La lógica del no todo es desegregativa, porque incluye el exilio del otro, es decir, registra el punto de mayor soledad del sujeto con su goce. Incluye el modo singular de cada quien, esto es, no solo la imposibilidad de definir a todas las mujeres por un rasgo en común y hacer con ellas un conjunto cerrado, sino aplicar esta misma lógica a todo sujeto hablante para alojar su diferencia absoluta. En este sentido, Lacan afirma que la mujer no existe, y al hacer existir a cada una por una en su singularidad. El psicoanálisis es una práctica, no una ideología. Un psicoanalista no es un filósofo, ni un político, ni un activista de ninguna batalla social, aunque como ciudadano se siente interpelado por los acontecimientos de su época.
Para concluir, entonces, se trata de habilitar en cada sujeto su singular modo de tramitar el goce, lo cual afecta sus lazos y su experiencia de la sexualidad. Esta orientación por el goce y no solo por el sentido de los síntomas puede ser encarnada si el psicoanalista no se identifica a ninguna ideología ni política ni social y sí a su función de analista.